están? Bienvenidos nuevamente a la transmisión de Habibi Televisión. Hoy tenemos en Impacto Psicológico un programa sumamente interesante. El impacto psicológico del bullying. Y es un tema sumamente fuerte porque recientemente en varias ciudades de México y también en varias ciudades del mundo, pues ha habido agresiones hacia los alumnos a tal grado, inclusive de llevarlos hasta la muerte. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con ellos? ¿Es cuestión de los padres? ¿Es insuficiencia académica, de vigilancia, de resguardo por parte de las escuelas? Los niños están sufriendo peligro, algunos, pero los otros son los agresores. Vamos a ver qué sucede desde los dos puntos, qué está pasando con el agresor, con el niño agresor, de dónde viene, qué pasa con los padres, pero también vamos a ver el impacto emocional, psicológico que sufren los niños que son víctimas. ¿En qué lugares se da principalmente este abuso? ¿Por qué no lo reportan? ¿Qué tanto miedo tienen? ¿Qué pueden hacer los padres? Y también vamos a ver algunas de las implicaciones legales. Es decir, los niños pueden quedar detenidos, serán los profesores, serán los directores, o los padres serán los que tienen que responder ante una situación, por ejemplo, de una muerte por maltrato, acoso escolar. Ese es el tema de hoy. Y bueno, ¿quién será nuestra invitada? ¿Quiénes serán nuestros invitados el día de hoy? Pero recuerden antes, una mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Así que acompáñenos, comenzamos. Pues ya estamos de regreso después de haber visto la semblanza de las invitadas que nos engalanan el día de hoy con nuestro programa de bullying. Y bueno, pues como ustedes lo vieron, tengo la gran fortuna de que son compañeras del equipo de trabajo de Synapse Royal Spark. Así que pues vamos a empezar primero con Evita, la psicóloga Eva Tolentino, que nos va a hacer el favor de ir platicando primero desde la parte psicológica y posteriormente con Moni, la licenciada Mónica Mejía, vamos a ver el impacto que llega a generar desde la parte del derecho. Y bueno, pues Evita, muchísimas gracias por aceptar la invitación para el programa de hoy. Y un tema pues muy fuerte, muy fuerte, porque pues realmente las dimensiones que está tomando este problema están afectando de una manera tan fuerte que inclusive hay casos, no solamente en México, sino en el mundo, donde no solamente es el acoso, sino que inclusive ha llegado hasta la muerte. ¿Qué es el bullying? ¿Qué es el bullying? ¿Cómo se da? Bueno, trataremos de hablar más que de bullying, ponerle el nombre correcto, ¿no? Que es acoso escolar. Correcto. ¿Por qué? Porque bueno, cuando nosotros empezamos a manejar la palabra bullying, también se minimiza su impacto y su prevalencia es mucho mayor. Entonces llamarlo acoso también te da el panorama de que es algo grave, así como lo decía. Y bueno, me gustaría, antes de explicar qué es el acoso escolar, me gustaría dar cifras que son impresionantes. Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos dice que el 40% de un estudio que ellos hicieron ha sido víctima de acoso severo, es decir, que ya llegaron a los golpes. En un 25% dice haber recibido insultos y amenazas, y el 44% ha sido afectado a través del acoso por las redes sociales, por las tecnologías. Un caso a nivel mundial es el de Amanda Todd, que se terminó suicidando por este acoso constante que le hacían. Pero la UNAM y el Instituto Politécnico manejan una cifra impresionante. Voy a leerla para que nos demos un panorama de cómo esto en los últimos años ha ido creciendo. Dice que en su estudio de la UNAM y el Politécnico hay 26.012.816 estudiantes víctimas de acoso escolar. Y ante esta cifra tan impresionante, no hay medidas suficientes como para no poner solución, porque eso sería muy ambicioso, pero sí erradicarlo o disminuirlo. Y esta cifra nos ha puesto en el primer lugar a nivel mundial en acoso escolar. Y nos ponen en este lugar
más o menos entre la edad de 10 a 13 años, que es en lo que se transita de la primaria a la secundaria. Esa es la edad en donde más se dan las agresiones más severas, que traen muchas complicaciones y que ya involucran a varios actores, no solamente a una víctima y a un agredido, a un acosador. Perfecto, pues es una cifra realmente tremenda, ¿no? 26 millones, decías, 26 millones de niños que han sufrido bullying. Y bueno, pues también le damos la bienvenida a Moni, la licenciada Mónica Mejía. Mónica, está penado el bullying, sin que abarquemos mucho, después vamos a profundizar en el tema. Está penado, hay alguna legislación, el niño puede ser acusado en el caso de que lleguen a matar. Hablemos de una sanción mínima por estar acosando, que después nos van a decir si hay una frecuencia, pero ¿hay algún tipo de sanción? No, nuestro código no contempla el delito de bullying, mas sin embargo hay una ley en donde si algún niño o niña realiza o comete algún delito, claro que es sancionado. Entonces, por ejemplo, si el niño llega a matar a otro niño, lo golpea, hubo casos donde a un chico, entre varios, lo aventaron contra la pared y lo aventaron repetidamente, entonces el chico muere. Hubo otro caso donde al niño lo metían, lo sumergían en los retretes del baño, el chico muere, los pulmones se llenan de materia fecal y el chico muere. Son homicidas. En este caso, ¿hay sanción o no hay sanción? No, vamos a hablar de que hay una ley que se llama Ley Nacional del Sistema Integral, mas sin embargo esa ley contempla rangos de edades. Si un niño tiene menos de 12 años, no va a ser de ninguna manera sancionado o reprimido por ninguna ley, no obtiene ninguna sanción. Pero si este adolescente, porque ya se habla de adolescente a partir de los 12 años cumplidos, a los 18 incumplidos, entonces si comete algún delito, alguna acción que sea delito, ahí sí van a ser, sancionado conforme al procedimiento que sea y de acuerdo al delito que él haya cometido. Pero tampoco no llega a la cuestión se llama internamiento, no como tal privación ilegal de la libertad, no, porque iríamos en contra de los principios y ahorita hablamos mucho del interés superior de la niñez. ¿Qué pasaría, por ejemplo, tú eres mamá? Sí. ¿Tienes niño o niña? Ambos. Ok, ¿qué pasaría si un niño matara a tu hijo que lo estuviera acosando? ¿Tú qué harías? ¿Qué castigo buscarías? Obvio, no vamos a buscar ningún castigo. Lamentablemente la mayoría de personas habla de un castigo severo para un niño o niña, mas sin embargo no se puede dar como tal ese castigo, no. Lo único que se puede dar, dependiendo del rango de edad, como mencionábamos, si es un niño mayor de 12 años, ¿qué es lo que puede pasar? Que se puede de alguna forma llegar hasta el internamiento y de ahí tiene que llevar un tratamiento para que este niño, digámoslo así, se cure y pero no sacándolo de su ambiente social tampoco. ¿Por qué? Porque si no también, como lo dije hace rato, iríamos en contra de los principios de los niños o niñas. Pues qué interesante, qué fuerte. Y bueno, pues ese es el tema que estamos tratando hoy aquí en impacto psicológico. Ya lo vieron, las cifras son muy altas, 26 millones en México. Y por otro lado, pues los niños, por los derechos que tienen, por la situación de la infancia, pues no pueden quedar como tal presos ante este delito, sino que debe de haber un internamiento, debe de haber un proceso psicológico. Y bueno, todo eso es lo que vamos a estar platicando a lo largo del programa. Soy su amigo, el psicólogo Arturo Aguirre. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de Corporativo Cenapsi Royal Spark y regresamos después de este corte comercial.
regreso, amigos, aquí en el programa Impacto Psicológico a través de la producción de Habibi Televisión. Y bueno, pues el programa ya lo vieron, va a estar sumamente interesante y estamos transmitiendo aquí directamente las instalaciones de Corporativo Synapse Royal Spark. Y bueno, Evita, ¿qué es el bullying? Bueno, ya nos dijiste que el término adecuado es acoso escolar. ¿Qué es el acoso escolar? Bueno, pues el acoso escolar es una forma de violencia, es violencia en sí. ¿Cómo se da? Bueno, pues se da cuando uno o varios empiezan a acosar, a agredir, a lastimar, a maltratar a alguien, y para que se catalogue como acoso, tiene que ser repetida y constantemente. Hay cosas que suceden entre los niños, riñas, malos entendidos, se enojan, y no es precisamente acoso escolar. El acoso escolar cataloga cuando se da repetidamente. Y en eso juegan un papel muy importante los maestros, porque quien primero lo detecta o a quien recibe la demanda o la queja de un niño agredido es el maestro. Fíjate que es difícil. Es difícil decirlo porque cuando iba yo en sexto año de primaria, no estaba como estoy ahora, estaba yo muy flaquito, era yo hueso, prácticamente era un hueso. Había un chico que era muy bueno para pelear, muy bueno, y siempre llegaba y me decía, a ver flaco, quítate, y me empujaba, estaba yo jugando voleibol, llegaba, me sacaba, me decía, te voy a esperar a la salida y te voy a poner una santa golpiza. Tenía yo miedo, tenía yo 11 años, iba en sexto año de primaria, y me escondía yo en las bancas, en las butacas, para que él creyera que yo ya había salido. Y ahí estaba yo escondido, hasta que más o menos veía que no estaba, ya salía yo y iba yo pero cuidando y corría yo a mi casa porque la verdad le tenía mucho miedo. Él era muy agresivo, era muy golpeador y jamás le dije ni a los profesores ni a mis compañeros porque me daba pena que dijeran que tenía yo miedo. Sí, claro. Me lo encuentro una vez en la noche caminando y me dice, ahora sí ya te agarré. Dice, ahora sí, te voy a dar una buena golpiza. Y dije, bueno, pues hasta aquí llegué y empecé a defenderme. Y que me defiendo y al primer golpe que le doy, lo tiré. Y ¡pum! Allá fue. Y se volvió a levantar y le agarro otro golpe y ¡pum! Se cayó. Jamás me volvió a intimidar. Y ahora el malo era yo, no es cierto. Mira, no se le dice muchas veces a los maestros. Exactamente, es que uno de los estragos que causa el ser violentado por otro es una sensación de indefensión, del miedo constante y también de poner en duda nuestro valor, ¿no? ¿Qué van a decir? Que van a tener miedo. Pero bueno, en esta condición del acoso escolar siempre juega la condición de poder. Y cuando tú te enfrentaste al que te agredía, le quitaste su condición de poder, se dio cuenta en ese momento que no podía más que tú. ¿Cierto? Aquí tenemos dos, tenemos al agresor y tenemos a la víctima. ¿Qué pasa con el agresor? O sea, esto viene directamente de la familia. Tú hace rato decías en el primer bloque que a veces son chicos grandotes, fornidos, pero muchos no son así, son a veces chaparritos que son bravos. Esta agresividad viene por parte de la familia. ¿Les ha pasado algo a los niños? Mira, es cierto que la mayoría de las causas del acoso escolar nacen en el seno familiar, en el núcleo familiar. ¿Cómo? Hay ciertas características de las familias de estos niños agresores. Puede ser que estén sin supervisión, que mamá y papá salen a trabajar todo el día y nadie lo checa, y no checan ni sus conductas, ni sus amistades, porque a veces se involucran con otros niños. Puede ser que en la misma casa haya conductas violentas, y entonces agredir, violentar, sea la manera aprendida de controlar las cosas y de obtener lo que quieren. También puede ser un hogar que es muy permisivo, es decir, últimamente se dio una traspolación, ¿no? En pensar que si le gritas a tu hijo se va a traumar, si le niegas esto se va a traumar, que le voy a dar lo que yo no tuve. Y entonces caemos en ese extremo, le damos al hijo permiso, le permitimos que se burle, que sea indisciplinado, y entonces te vuelves muy permisivo
¿Y qué desarrolla en el niño? Pues que él crea que es el único que tiene deseos, que tiene necesidades. Le vamos acrecentando el ego y esto no les permite ver a esos niños que los demás también tienen derechos. Pero ahí, ¿dónde está la empatía? Porque vamos a suponer, yo llego y le pego a alguien y sé que lo voy a lastimar, sé que va a estar llorando, sé que tiene miedo. Tú hablas de situación de poder, pero ¿qué pasa con esta empatía como para poder llegar a lastimar? Y ya no hablemos de que sea solamente un golpe en la cabecita. Estamos hablando que han ido, los han metido en el retrete del baño y a otros los han aventado directamente contra la pared. Entonces ya estamos hablando de que se ve que se está lastimando al compañero. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando no hay reglas claras, cuando el hogar es muy permisivo o incluso también hay violencia dentro de la familia, el papá le pega a la mamá, el hermano mayor al chiquito y el chiquito va y se desquita con su compañerito de la escuela. Cuando tú creces en un ambiente o en un modelo educativo familiar no tan sano, una repercusión en los niños es que la falta de empatía y la carencia de sensación de altruismo. Es decir, tú no, o sea, a ti no te importa, se está llorando, quién sabe por qué. Lo único que me interesa a mí es satisfacer, porque en mi casa me cumplen todos mis caprichos. En mi casa yo soy el que ordeno, son los famosos niños tiranos, los que mueven los hilos de los papás y los movimientos de todos. Si hizo berrinche y íbamos a salir a cenar, ya no, porque se puso de malas el niño, hizo berrinche y ya cambié los planes. Entonces, ¿esto qué te genera? Pues la falta de empatía. De no importarme que esté llorando, no siento feo. De hecho, varios de los asesinos seriales, conocidos como psicópatas, pues surgieron ante este tipo de violencia, lo que tú dices en casa, que la vivían y que de alguna manera pues también hacía que se violentaran y llegaban y se desquitaban con los pares. Entonces, lo único que hacían era acumular esa agresividad y de pronto irse y desquitarse con los niños. Ahora, del otro lado, el niño que llega a sufrir violencia, muchas veces en casa les estamos diciendo que, pues que respeten a los demás, que va uno a estudiar, que todos son compañeros, que la vida es bella, y de pronto te encuentras con alguien que te está agrediendo, que te está diciendo de cosas, y simplemente no sabes cómo defenderte. Y bueno, pues ¿qué te parece si lo platicamos ahorita después de este corte? Y seguimos viendo también el aspecto legal. Amigos, seguimos aquí en Habibi Televisión Producción y en el programa Impacto Psicológico con Acoso Escolar. Regresamos después del corte. Ya estamos nuevamente de regreso y continuamos con este tema muy interesante. Te decía antes del corte que hay algunos padres que educan a sus hijos pues para ser compañeros, es decir, que no se generen conflictos. ¿Qué pasa de pronto cuando el niño es agredido por este tipo de chicos y se convierte en víctima? ¿Qué experimenta? ¿Qué vive? Mira, el niño que se convierte en víctima de sus compañeros, que es agredido constantemente, desarrolla hasta fobias, desarrolla temores, ya no quiere ir a su escuela y la Secretaría de Salud da un dato muy interesante. Dice que el 60% de los suicidios es a causa de algún tipo de acoso escolar. Entonces, esta afectación incluso puede ser mortal, porque al niño lo llevan a ese grado de ya no querer vivir, de mejor atentar contra su vida, porque es la única manera ante esta situación de indefensión que causa.
Y lo curioso es que en esta dinámica del acoso escolar no solamente está el agresor y el agredido, también están los espectadores. Y los espectadores también sufren de este síndrome de indefensión. Por eso ellos saben quién golpea, a quién golpearon, cómo lo hicieron, dónde ocurren los hechos, pero nunca dicen nada. ¿Por qué? Porque se generaliza, bueno, ¿y si me pegan también a mí? Si que es más alto que ellos, se lo agarran, pues mejor me callo. Y se vuelve una regla general sobreentendida, para no meterse en problemas, mejor no digo nada. Sí, es sumamente fuerte eso que estás diciendo. Ahora, esta agresión se hace en lugares donde obviamente no hay profesores o donde no hay prefectos, lo hacen en lugares donde pues prácticamente están escondidos, y ahí es donde se hacen las agresiones. Sí. Sin embargo, también ha habido casos en los cuales la agresión ha sido, por ejemplo, en los recesos, dentro del salón de clases, y profesores que saben que está sucediendo esto y que no han hecho nada. Vamos a involucrar a los profesores. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué los profesores no lo están denunciando? Primero, porque desconocen el tema, porque no le dan la importancia que tiene. Ellos, o nosotros, todos cometemos el error tal vez de ver una riña entre niños y le damos importancia, ¿no? Y decimos, cálmense. Pero cuando realmente sucede una cuestión de acoso, no le damos importancia. Puede ser que porque desconozcamos del tema y no sepamos cómo actuar, porque faltan procedimientos, un protocolo para seguir, porque no queremos involucrarnos, simplemente permanecemos indiferentes. Y lo justificamos diciendo, ay, en mis tiempos también había, y no éramos chillones como ahora, y no nos quejábamos con nuestra mamá, lo arreglábamos como podíamos. Le minimizan, y aparte fíjate que hay muchos vicios en las escuelas. No todos los profesores, pero sí hay muchos profesores que a la hora de recreo se encierran a tomar el cafecito o a desayunar. Y tú hablabas de que hay lugares específicamente en donde se da este acoso escolar. Y el primer lugar de lugar en la escuela donde se dan estas agresiones son los baños. El 40% de las agresiones se da en los baños. Y el segundo lugar donde se dan las agresiones es el patio del recreo, sin maestro, y un salón de clases sin maestro. Después se van desglosando las agresiones en los lugares más alejados de la escuela, en el rinconcito donde ni el conserje se para, allá es donde se da una agresión. Si es externo, puede ser camino a casa o saliendo de la escuela a la vueltita, ahí es donde ocurren las agresiones. Mónica, hace rato nos decías que el niño pues no es responsable jurídicamente por ser un menor de edad. En la escuela, nos decía Evita, a veces los profesores no quieren verlo, van a tomar su café y con todo derecho de su receso lo tienen que hacer, pero si hay profesores que se dan cuenta. ¿Qué pasa? ¿Hay algún tipo de sanción dentro de la escuela? ¿Hubo un homicidio? ¿O al niño lo fracturaron, lo lastimaron? ¿Hay algún tipo de responsabilidad que se le puede fincar al profesor y a la institución, al director? Como tal no, puesto nuestro Código Penal del Estado de Hidalgo, en su artículo primero manifiesta que ninguna persona puede ser imputada de algún delito que no esté expresamente en nuestro Código Penal. Sin embargo, ¿por qué? Porque en nuestro Código Penal no está el delito del bullying. Entonces, no lo podemos, digámoslo así, como acusarlo de omisión, digamos, al profesor, porque no estuvo a lo mejor al pendiente o al cuidado de los niños en la hora de receso, si le pasó algo. O sea, no se le puede acusar o denunciar de omisión, no. Pero hay un delito. Pero si vamos a hablar de los rangos de edad, ¿no? Si es un adolescente, pues, y si cometió ese delito... Vámonos con los niños. Si es menor de 12 años,
de verdad son exentos, los niños son exentos de responsabilidad y claro, tienen que ser sujetos de una rehabilitación, a lo mejor con el sistema DIF, pero si es la cuestión de un homicidio, entra Procuraduría de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, pero igual son rehabilitaciones. Fíjate que SEP, precisamente previendo toda esta parte de la legislación, ha hecho una plataforma donde se hacen unas denuncias. Esa denuncia se llega y se tiene que hacer un seguimiento en la cual sancionan al profesor que estaba dentro del grupo por no haber detectado lo que nos decía Evita hace rato, detectar las diferencias que pueden existir dentro del grupo, y luego por otro lado se le está poniendo también sanciones económicas a la escuela precisamente por no atender todo este tipo de programas de prevención y de intervención. No sé si sepas algo de eso. Sí, hay un link en donde la SEP precisamente lo puso para ir a denunciar ahí. ¿Por qué? Porque no podemos denunciar ante el Ministerio Público el acoso escolar, sino tenemos que denunciarlo en ese link. Y claro, baja su plataforma, como bien decías, y ahí tiene su equipo de trabajo para que puedan llevar a cabo todos los procedimientos que puedan ser en contra ya sea de la escuela o director, pero sí hay un link. Correcto. Ahora, nuevamente, yo amo muchísimo a mi hija, y si alguien hiciera acoso o que me la maltratara, para mí sería sumamente fuerte. ¿Quién es el responsable? O sea, legalmente no se puede decir algo. Hay que ver y diferenciar. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? ¿Me escuchaste? No, yo pensé que... ¿Le puedo prender y apagar para que tarde un poquito y completemos esta sección? Sí. Sí, adelante, adelante, viene. Listo. La voy a empezar con chemitos. Que hable ella. Sí. Sí, ¿verdad? Adelante, continúas todo esto. Yo quiero que alguien se vaya a la cárcel. Nadie. ¿Me voy a quedar con mi coraje? Entonces mejor voy a ir, por eso le voy a dar una pistola a mi hija para que vaya y mate a todos. Exacto. Esa es la importancia de generar, de darle la atención para que no lleguemos a esto. 4, 3, 2, 1. Pues bien, como decíamos, no se puede sancionar a ningún niño. ¿Por qué? Porque... Adulto. En la cuestión estábamos viendo si hay que diferenciar. ¿Por qué? Porque si es acoso sexual, de repente a veces dentro de la comunidad escolar no nada más vamos a ver el acoso escolar, porque de repente se puede dar ya no acoso escolar, sino ya violencia física. ¿Por qué? Porque si un niño golpeó de manera severa al otro niño, pues bueno, si estamos hablando de los rangos de edades de los 12 hacia abajo, que es un niño, pues bueno, son totalmente imputables, no se les hace nada, pero sin embargo tienen que llevar un procedimiento, a lo mejor ante el DIF. Pero si es alguien de 12, a lo mejor antes de los 18, pues bueno, ahí sí se tiene que denunciar. Y pues ahí ya entraría un procedimiento. Ok, pues qué impactante, amigos. Por eso de pronto, ante este tipo de violencias, los niños que han sido acosados, por ejemplo en Estados Unidos, llegan a llevar armas y a desquitarse, porque realmente, ya nos decía Evita, qué miedo, qué fobias se llegan a desarrollar ante todo este tipo de eventos. Y bueno, pues rápidamente vamos a llegar ya al último bloque y a despedir el programa que ha sido pues muy interesante y creo que es tema para hablar más y más. Y bueno, regresamos después de este corte. Estamos aquí en Impacto Psicológico a través de Habibi Televisión. Regresamos.
nuevamente aquí en su programa Impacto Psicológico. Y bueno, pues hay mucho tema por hablar. Yo creo que vamos a hacer un segundo programa. Me gustaría mucho que se revisara bien lo de la plataforma de la SEP para poder dar todo este tipo de información. Y antes de continuar con Evita y hacer el cierre, me gustaría mucho que me dijeras dónde pueden localizarte, qué número telefónico te pueden llamar. Claro que sí, Arturo. Pues me pueden localizar en Actopan. Estamos ahí, hay un despacho. Es calle Independencia, a un costado de los laboratorios Acosta. El número telefónico de su servidora es el 772-102-5650. Y claro, también en las oficinas de Senapsi. Y estamos aquí para servirle. Ok, recuerda que es transmisión en YouTube y prácticamente nos van a ver en todo el mundo. Así que muchos no saben dónde queda el bello Actopan. Y continuamos, Evita. Pues difícil toda esta situación, por eso hace rato lo mencionaba, los niños pueden llegar a suicidarse o pueden llegar a tomar la justicia en sus manos. En Estados Unidos ya ves todo este tipo de casos. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay algún programa de intervención? ¿Esto puede llegar a tener alguna forma de controlarlo, de prevenirlo? Sí hay. Se ha estado hablando de lo trágico del asunto, ¿no? Porque esas son las cifras reales. Sin embargo, casi nadie tiene la cultura de la prevención o de la atención. Y aquí aprovecho para hacer para promocionarnos por nuestros servicios de consultoría. ¿En qué consisten? Bueno, actualmente estamos trabajando varios proyectos acerca de acoso escolar, en donde participan todos y observas de todo, ¿no? Desde cómo se involucra el niño, qué siente el niño, cómo participa el maestro para que esto crezca o se intervenga tempranamente. Entonces, pues nuestros proyectos de consultoría para la prevención o la atención del acoso escolar, bueno, pues entonces son proyectos muy completos en donde te incluyen el diagnóstico, en donde a través del diagnóstico de todos los actores que participan se genera un plan de acción con acciones efectivas. Es decir, no se plantean cosas inalcanzables, más bien vamos a plantear estrategias que nos sirvan, que nos funcionen. Entonces, este programa realmente es muy interesante. Tratar de evitar todo este tipo de situaciones, y como lo veíamos también en la parte legal, donde resulta muy difícil pues intervenir o sancionar de una manera penal todo este tipo de situaciones. Y bueno, realmente se puede lograr un cambio, es decir, el niño agresor puede llegar a dejar de ser agresor y el victimario o el chico que está sufriendo el acoso puede llegar a superar todo este tipo de situaciones para no caer en un suicidio. Sí, claro. De hecho, lo interesante de estos proyectos integrales que abordan la atención en varios sectores, siempre hablamos de la familia del agresor y que son niños maleducados, que no tienen reglas, hogar violento. Sí, pero es que nadie ha creado algo para reeducar a esas familias. Y casi siempre estamos oscilando en los conceptos punitivos y de castigo. Yo quiero que se castigue y que lo metan a la cárcel y que se les sancione fuertemente. Pero no hemos pensado en la parte de reeducar a las familias, porque de ahí viene en realidad. Y manejar adecuadamente el empoderamiento de los niños agredidos. ¿Por qué? Porque lo tienes que hacer fuerte, que sea asertivo, que sea capaz de decir lo que le pasa. Porque si no nos vamos al otro extremo, una de las consecuencias de los niños agredidos no siempre es suicidarse. Amontonan esa rabia, esa ira, y un maestro dice, no te dejes, pégale. Y se viene convirtiendo ahora en un agresor más. Y más violento, porque muchos se identifican con todos los agredidos y ahora quieren salvar al mundo y a todos de las agresiones y se les pasa la mano. Fíjate que qué bueno que estás tocando ese tema. Aquí en Royal Spark, pues aparte de tener spinning, zumba, tenemos taekwondo y voy a invitar a nuestro instructor de taekwondo para que venga a uno de los programas y nos platique también sobre ese aspecto psicológico de la defensa. Muchas veces
buscamos aprender algo para defendernos, pero también podemos convertirnos en agresores. Entonces, ¿qué tanto los profesores de estas artes marciales llegan a hacer que se convierta en una disciplina, que se convierta en un deporte, que baje la parte agresiva y que de alguna manera pues se llegue a transformar también en un bien para beneficio del propio niño? Pues amigos, prácticamente ya estamos llegando al final del programa. Agradezco mucho a mi equipo de trabajo, la licenciada Eva Tolentino, que es la subdirectora de Senapsi. Evita, muchísimas gracias. Los estoy comprometiendo para un segundo programa porque todavía en muchos casos hay maneras de que podemos empezar a hacer una especie de prevención, de atención. Y bueno, me gustaría mucho, gracias, licenciada Mónica Mejía. Moni, ella es mi secretaria académica y el abogado de la empresa. Entonces, me gustaría mucho que revisáramos esa plataforma, cómo se hace la denuncia. Creo que es un programa que puede dar para mucho. Y bueno, pues gracias a Habibi Televisión, gracias al equipo de cámara, de producción que está atrás de su pantalla, gracias a ustedes por seguirnos. Este programa es Impacto Psicológico. Soy su amigo, el psicólogo Arturo Aguirre, director general de Senapsi Royal Spark. Y nos vemos la próxima semana con otro tema de impacto. Habibi, para ti y por ti.